Hola doctores, bienvenidos a esta primera clase del curso gratuito de Punto ENAR. Doctores, estamos muy felices por esta primera clase. El día viernes subimos una metodología del curso a nuestro canal de YouTube. Si aún no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo para que sepan cómo vamos a estar trabajando. También es importante que se agreguen al canal de Telegram. Ahí estaremos subiendo las preguntas correspondientes al tema. El día de hoy ya se las subimos y pues en este video encontrarán las respuestas a esas preguntas. Generalmente en el grupo de Telegram les voy a subir el link de la clase a las 5 de la tarde. Sin embargo, en YouTube lo van a poder encontrar aproximadamente a las 3:30 de la tarde. ¿De acuerdo? Y doctores, algo que no les comenté en la metodología del curso, que es muy importante conocer, es que nosotros clasificamos los temas por importancia y los clasificamos con estrellas. Temas 5 estrellas son temas que se preguntan todos los años y que tienen que conocer ustedes sí o sí para presentar el ENAR. Temas 4 estrellas son temas que igual son preguntados, sin embargo no tanto, pero que igual son prácticamente imprescindibles conocerlos para que ustedes presenten el ENAR. Estos temas 5 y 4 estrellas son los que siempre tienen que estar en un curso intensivo porque son los que son preguntados siempre. Temas 3 estrellas, compañeros, son temas adicionales, accesorios, que si quieren tener un buen desempeño y tener un resultado sobresaliente, también los deben de conocerlo. Y ya finalmente los temas 2 estrellas son temas que igual hay que conocerlos, pero a manera de puntos clave. No desarrollando todo el tema, no conociéndolo todo, solamente puntos clave para que ustedes puedan contestar las preguntas. Y temas de una estrella ni siquiera los vamos a tocar porque son temas que no se preguntan. Y si se llegaran a preguntar, no vale la pena enfocarnos en ellos porque no sería tan redituable. Así que doctores, sin más, empezamos esta primera clase. Y doctores, quiero hacer dos anuncios. El primero, ya les habíamos dicho que habíamos tenido algunos problemas con el audio, ya compramos un micrófono nuevo, ya solucionamos el problema, sin embargo las primeras clases ya estaban grabadas. Así que les pido una disculpa si el audio de estas primeras clases no es el de la mejor calidad, pero a partir de las clases de obstetricia prometemos darles el audio con la mejor calidad posible. Y el segundo anuncio, doctores, ya se los había comentado, pero se los repito, las clases van a durar aproximadamente 30 minutos. Va a haber clases que son muy pequeñitas, de 15-20 minutos, pero son contadas. La gran mayoría dura los 30 minutos que tiene que ser. Y pues, sin más doctores, empezamos. Y bien, vamos a empezar con el ciclo genital femenino. Aquí les pongo 4 estrellitas en el video que les sugerí ver. Aquí les explico por qué ponemos a los temas con estrellas por importancia, ¿va? En este caso tiene 4 estrellas porque aunque es un tema que se pregunta poco en realidad, probablemente les hagan una pregunta en todo el examen. Lo considero bastante importante porque si entendemos el ciclo genital femenino, vamos a entender más fácil todas las patologías ginecológicas. Así que por eso debemos empezar con esto, para que las demás patologías sean muy fáciles. Y primero vamos a definirlo. Es un fenómeno coordinado. ¿Coordinado cómo? Con el eje hormonal. El eje hormonal se regula a sí mismo con mecanismos de feedback, con hormonas que ahorita vamos a mencionar, y tiene como finalidad la liberación de un óvulo maduro. ¿Cuál es el eje que les estoy mencionando? Pues el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, el famoso eje que todo el mundo ya conoce. Más adelante les voy a presentar una tabla en donde van a ver qué hormonas se liberan y la función de estas hormonas. Ya definido, debemos decir que este ciclo tiene una duración de 24-38 días con una media de 28, ¿va? Y además, hay que entender también, porque muchas veces leemos y vemos que en algunos lugares nos dice que son 3 fases, otros nos dicen que son 4 fases. ¿Por qué es esto? Bueno, porque dentro del ciclo genital femenino abarca 3 ciclos más, obviamente todos entrelazados entre sí, y no se me estresen con la parte de memorizarla, porque no es necesario, solamente lo puse para que lo entendieran, ¿va? Entonces, el ciclo menstrual, que es como tal el ciclo más representativo,
va a estar compuesto de 3 fases. Una fase hemorrágica, que es con la que empezará esto, y pues ahí vendrá el sangrado. Una fase folicular, que estará estimulada por la folículo estimulante, que ahorita lo vamos a mencionar, no se preocupen, y por una fase lútea, que va a estar estimulado por la LH, ¿va? Después existe otro que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico tiene que ver, obviamente, solamente con el ovario. Y esta tiene las mismas fases, solamente que aquí agregamos una más, que es la fase de la ovulación. Entonces, y terminamos con un ciclo endometrial. El ciclo endometrial tiene que ver, obviamente, con la capa endometrial. Y este carece de importancia, al menos en el ciclo genital femenino, pero lo quise poner porque si ustedes entienden que como tal el endometrio tiene 2 fases, una proliferativa, que es antes de la ovulación, y una fase secretora, que es después de la ovulación, van a entender las patologías endometriales como la endometriosis y el cáncer endometrial. Siguiendo con la parte de definiciones, nos adentramos un poco más al ciclo menstrual. Como ya vimos, existen 3 ciclos, el ovárico, el menstrual y el endometrial. Y el que puede que les lleguen a preguntar es el menstrual, pero sinceramente no lo van a hacer, pero quiero que lo entiendan, ¿va? Entonces quedamos que tiene 3 fases. La primera, que va a ser la fase hemorrágica o menstrual propiamente, que corresponde a la menstruación. Tiene una duración más o menos de 1 a 3 días, puede extenderse hasta 7 sin ningún problema, es normal. Una segunda fase, que es una fase proliferativa, o también se llama folicular. ¿Por qué? Porque aquí los folículos crecen con ayuda de la hormona folículo estimulante. Esta tiene una duración del día 4 al día 14. ¿Y cuando termina? Con la ovulación. Ahorita vamos a explicar cómo es que sucede la ovulación y eso, pero primero quiero que queden bien claros los conceptos. Y la tercera fase, y la última, que es la fase secretora o lútea, que también se llama así porque está estimulada por la luteinizante, es del día 14 al día 28. Inicia con el pico de LH. El pico de LH, ¿qué va a hacer? Provocar la ovulación. Y termina con la fase hemorrágica. Y bien, ya quedando claro con las definiciones, les hice esta tabla para integrar todo el conocimiento y que sepan y les quede claro el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿va? Para empezar, en esta tabla de este lado tenemos órganos, en medio hormonas y de este lado funciones. Obviamente, el hipotálamo y la hipófisis secretan más hormonas. Para términos de este tema, pues solamente nos vamos a enfocar en estas, ¿va? Así que empezamos con el primer órgano del eje, que es el hipotálamo. El hipotálamo va a secretar GnRH, ¿va? Este GnRH va a llegar a la hipófisis. ¿Cuál es la función de la GnRH? Bueno, secretar LH, bueno, mejor dicho, estimular a la hipófisis para que secrete LH y FSH. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a diferenciar la hipófisis para saber cuándo va a secretar una y otra hormona? Con ayuda de los pulsos rápidos y lentos. Si son pulsos rápidos, se va a liberar LH. Si son pulsos lentos, se libera FSH. Continuando, y ahora sí, en la hipófisis, adenohipófisis o hipófisis anterior, como la quieran llamar, pues ya sabemos que se van a secretar 2 hormonas, FSH o folículo estimulante y LH o luteinizante. Entonces, la folículo estimulante tendrá 2 funciones, ¿va? La primera va a estimular la granulosa. Y hago un paréntesis para contestar la pregunta, ¿qué es la granulosa? Bueno, la granulosa, y para eso nos tenemos que bajar a los ovarios. En los ovarios van a estar los folículos, ¿va? Estos folículos que ya sabemos que la mujer los tiene limitados, por eso es que en algún momento empieza la menopausia, van a ser folículos primordiales. Se van a liberar ciertas cantidades que van a entrar al juego para ver quién va a ser el seleccionado. Y ahí va a haber un seleccionado que se le va a llamar folículo dominante. Ese folículo dominante va a ser este, ¿va? Y va a tener principalmente, va a estar compuesto principalmente de 3 cosas: del ovocito, de las células de la granulosa y de las células de la teca. Esto ya en el ovario, ¿va? Entonces, la FSH va a estimular a las células de la granulosa, ¿de acuerdo? Y
secundario, ¿esto qué va a hacer? Bueno, las células de la granulosa van a liberar estrógenos, ¿va? Regresándonos al FSH, su segunda función va a ser el crecimiento folicular, el crecimiento de los folículos endometriales. Por eso es la principal hormona que está en la fase folicular. ¿Por qué? Porque va a hacer que crezca el endometrio, ¿de acuerdo? La siguiente hormona es la LH. La LH tiene dos funciones: estimular a la teca, que como ya le expliqué va a ser en el folículo dominante, y va a estimular a las células de la teca, que a su vez van a producir andrógenos, ¿va? Y su segunda función, a grandes rasgos, va a ser que tiene un pico. Este pico va a inducir la ovulación, ¿va? Y por ende la ovulación va a continuar el ciclo. Así que ya vimos al hipotálamo, a la hipófisis, y la parte del ovario ya la vimos indirectamente cuando vimos FSH y LH, pero la vuelvo a mencionar para que quede clara. Así que en el ovario, el folículo dominante va a tener una capa granulosa. Esta va a sintetizar estrógenos. ¿Con ayuda de quién? De la FSH, ¿va? ¿Cuál es la función de los estrógenos? Generar caracteres sexuales secundarios. Igual, en el folículo dominante, las células de la teca van a secretar andrógenos. Y me pueden decir, bueno, los andrógenos son para los hombres, ¿no? Sí, pero en las mujeres recuerden que con ayuda de la aromatasa pueden convertirse andrógenos en estrógeno, ¿va? Que terminaría siendo su función. Y finalmente, el cuerpo lúteo, este folículo dominante con la ovulación se va a convertir en cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a generar progestágenos. ¿Qué hacen los progestágenos? A mí me gusta llamarle mucho las cosas por su nombre porque explican por qué se llaman así. Progestágenos que ayudan a la gestación, ¿va? ¿Cómo lo van a hacer? Espesando el moco cervical para que ya no entren más espermas a ese ovocito. Y, como les pongo aquí entre paréntesis, ayudan a la gestación. Así que ya vimos los órganos, ya vimos las hormonas y sus funciones. Y finalmente vamos a integrar el ciclo. Y ya para acabar y quede claro todo este tema, ya podemos integrar ahora sí todo el ciclo menstrual porque ya conocemos las funciones de las hormonas y quién las libera. Así que empezamos desde esta parte. Pero primero, lo que les comentaba, el ciclo menstrual está integrado por el ciclo menstrual como tal, el ciclo ovárico y el ciclo uterino o endometrial, ¿va? Entonces, todo inicia con las hormonas de la hipófisis, que previamente ya fueron estimuladas por la GnRH que fue liberada por el hipotálamo, ¿va? Entonces, las hormonas de la hipófisis van a ser dos: la folículo estimulante, que está marcada con verde, y la leutinizante, que está marcada con azul, ¿va? Entonces, primero se empieza a liberar la hormona folículo estimulante, ¿de acuerdo? Esta hormona folículo estimulante, ¿cuál quedamos que eran sus dos funciones? La primera, estimular a las células de la granulosa, es decir, en el ovario, para que se libere estrógeno. Y la segunda función era en el ciclo uterino o endometrial, hacer que proliferaran las glándulas endometriales, ¿va? Entonces, se pueden ver cómo con ayuda de la folículo estimulante el estrógeno se va elevando, lo mismo que las glándulas endometriales. Así que este estrógeno tiene un mecanismo de feedback negativo. ¿A qué me refiero con esto? Con este feedback negativo alcanza cierta concentración y en la misma granulosa se van a liberar una hormona que se llama inhibina. Esta inhibina le va a decir a la hipófisis, ¿sabes qué? Ya no quiero más FSH porque ya tengo el suficiente estrógeno. Entonces la FSH va a tener un pico y va a caer, al igual que el estrógeno, que obviamente posteriormente se recupera. Pero al menos para términos del ciclo menstrual, aquí acabó su principal función, ¿va? Nos regresamos. Ahora vamos con la hormona luteinizante. Entonces quedamos que esta es la de color azul. ¿Y cuáles eran sus dos funciones? Efectivamente. La primera era que tenía un pico, ¿no? Ese pico que hacía producía la ovulación, ¿va? Entonces, en el pico, más o menos de 6 horas, algunos autores mencionan de 8 a 12 horas, sucede la ovulación, ¿va?
y obviamente con la ovulación se convierte el folículo en un cuerpo lúteo. Y entonces esto con respecto a las hormonas de la hipófisis. Ya yéndonos al ciclo ovárico, el cuerpo lúteo, ¿recuerdan qué secretaba? Efectivamente, la progesterona. Entonces la progesterona empieza a liberar, ¿por qué? Porque ya hay cuerpo lúteo. Y para esto debemos entender para qué está hecho el ciclo menstrual. Obviamente para la fecundación. Entonces se supone que la fecundación debería ser durante la ovulación. Entonces, aquí, como se supone que el ovocito ya está fecundado, el cuerpo lúteo secreta progesterona. ¿La progesterona para qué es? Para preparar a la madre para la gestación. Por eso el nombre, progesterona. ¿Qué hace? Va a aumentar el metabolismo de la madre. Por eso es que aumenta la temperatura corporal hasta 1 grado. Incluso es un método de anticoncepción natural, que cuando sube 1 grado la persona lo utilizan como método anticonceptivo. ¿Va? Entonces, regresando a la parte de la progesterona, sigue en ese crecimiento, pero finalmente el cuerpo lúteo se va a degenerar y por ende van a caer los niveles de progesterona. Aquí, aunque no se mencione, existe otra hormona más, que son las prostaglandinas, la prostaglandina F. La prostaglandina F es como una antagónica de la progesterona. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas van a ayudar a la descamación y por ende al reinicio del ciclo con la menstruación. Esto explica por qué cuando nosotros estamos tratando un sangrado menstrual damos AINES, porque los AINES inhiben la prostaglandina y por ende la descamación y el sangrado es menor. Así que espero que haya quedado claro ya el ciclo. Recuerden, las dos hormonas principales será la folículo estimulante, que lo principal va a ser la liberación, el crecimiento del estrógeno, y la luteinizante, que será su pico para que se genere la ovulación y posterior a esto el cuerpo lúteo para liberarse con la progesterona. ¿Va? Y pues bueno, vieron que es un tema bastante sencillo si lo enfocamos de la manera correcta. Como les repito, no me interesa que lo memoricen, pero sí que lo entiendan bien y lo aprendan para que cuando veamos las siguientes patologías sea más fácil para ustedes. Y finalmente, siempre que terminemos un tema, yo les voy a poner puntos en AR. Estos puntos en AR son puntos que considero de bastante importancia y que sí se tienen que memorizar sí o sí. Generalmente voy a poner 6 o 7. En este caso, el primer punto es los andrógenos se producen en la teca. Esto lo estuve repitiendo bastante en la clase. Lo que no mencioné es que el principal andrógeno es la testosterona. Sin embargo, el que tiene mayor potencia biológica es la dihidrotestosterona, ¿va? El segundo punto, los estrógenos se producen en la granulosa. Eso también ya tiene que quedar claro. Van a dormir pensando en esto. Los estrógenos se producen en la granulosa. Y dentro de los estrógenos también tenemos varios tipos. El estradiol es el principal estrógeno en la mujer, es el que se produce principalmente en la granulosa. En caso de que tengamos pacientes con síndrome de ovario poliquístico o menopausia, aquí no vamos a encontrar estradiol, aquí vamos a encontrar estrona, porque la estrona es un estrógeno periférico. Y como en estas pacientes no se puede producir estrógenos en el ovario, pues tenemos estrona. Y en el embarazo tenemos el estriol, ¿va? El tercer punto, los progestágenos se producen en el cuerpo lúteo y su pico es en el día 22, es algo que no mencioné, ¿va? En el día 22 del ciclo u 8 días después del pico de LH o de ovulación. Es por eso que siempre que nosotros pedimos determinaciones de progesterona, lo vamos a estar viendo más adelante, se tiene que pedir en el día 22 del ciclo para que sea más exacta su medición. Y ya puntitos anexos, el primer día del sangrado es el inicio del ciclo. Las prostaglandinas provocan la descamación endometrial. Es por esa razón que hay que dar AINES en pacientes con sangrados abundantes, ya que ayudan a la disminución del mismo. Esto ya se los había comentado. En el embarazo existe una disminución, o mejor dicho, inhibición en la secreción de prostaglandinas F2 por acción de la progesterona. Se los dije hace un momento, estas hormonas son como que contrapuestas. O sea, si está la progesterona, no hay prostaglandina y a la inversa. Y la cantidad que se pierde en cada menstruación es de 5 mililitros a 80 mililitros. Y pues bueno, eso fue todo del tema de ciclo ovárico. Espero le haya quedado claro. Cualquier duda, déjenmelo en los comentarios.
Y doctores, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les quiero informar que las clases se van a estar subiendo los días lunes, miércoles y viernes. Esperemos que las clases duren más o menos de 20 a 30 minutos para que no se les haga pesado. Y en temas largos, como en amenorreas, diabetes, vacunas, cáncer de mama, etc., vamos a dividir el tema en dos. En ese caso, se subirá al día siguiente que se subió el video, el primer video. Por ejemplo, en este caso íbamos a ver ciclo genital y síndrome de ovario poliquístico. Como hoy ya no da tiempo ver síndrome de ovario poliquístico, lo vamos a ver mañana martes. Y el miércoles veremos amenorreas. El jueves veremos otra vez amenorreas secundarias porque es un tema igual largo. Y así lo iremos haciendo. Toda la información está en el video que les comentaba. Se los dejo aquí arriba de nuevo. Y cualquier duda, aquí abajo les dejo el grupo de Telegram para que se unan y entiendan mejor la metodología del curso. Esperemos ayudarles mucho, que sea el inicio de un gran camino para que ustedes lleguen a la residencia. Sin más, doctores, un fuerte abrazo y nos estamos viendo.